Muy buenos días, amados. Qué bueno verles en esta preciosa mañana y bendecir el nombre precioso de nuestro buen Salvador. Venimos estudiando y durante un tiempo creo que Dios nos va a llevar a estar ahondando en una realidad a la que necesitamos el pueblo de Dios ser introducidos, pero que solamente Dios lo puede hacer. No olvidemos, los hombres pueden enseñar las sagradas escrituras, pero solamente Cristo puede ser revelado por el Espíritu de Dios. Y nosotros necesitamos que ese Cristo sea revelado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ese Hijo hermoso que es donde se ha manifestado todo el reino de Dios. El reino de Dios está en su Hijo Jesucristo. Y necesitamos poder entenderlo con todo nuestro corazón. Si tú ubicas Salmo 133, versículo número 1. Salmos 133, versículo número 1. Esta mañana estamos aquí reunidos, pero necesitamos entender que ha hecho posible, no que estemos reunidos en un lugar, sino que estemos reunidos en una persona. Jesús dijo: serán uno en mí. La unidad del cuerpo de Cristo no es una unidad física, es una unidad por la vida que ha sido puesta dentro de nosotros. Salmo 133, 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y es hermoso, pero necesitamos entender que esto no es algo que el hombre pueda producir, no es algo que el hombre pueda generar, sino es algo que Dios logró, que Dios obtuvo en la cruz del Calvario. Dios hizo posible que pueda darse esta realidad de habitar juntos y en armonía con el corazón de Dios, en armonía con la voluntad de Dios, en armonía con la vida de Dios. Reunir un grupo de personas en un lugar no es difícil. Hacer que estén en armonía es un milagro que solamente Dios puede obrar en el corazón humano. Y nosotros estamos viviendo tiempos donde necesitamos no ser un pueblo que simplemente se dedica a escuchar prédicas, enseñanzas y para salir y seguir siendo la misma persona de siempre. Eso ha traído gran muerte a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras familias. El ser hombres y mujeres que podamos decir cosas tan bonitas acerca de Dios, pero que a veces podamos estar viviendo tan lejos de esa realidad. Y vivimos tan lejos de esa realidad porque las cosas que han permeado el corazón del hombre han llevado al hombre a estar más dispuesto a demandar que a dar, cuando todo lo que Dios ha provisto no es para que el hombre demande, es para que el hombre dé. De gracia recibisteis, dad ¿de qué? Dad de gracia. Porque nosotros no solamente, amados, desperdiciamos nuestra vida y nuestro tiempo. Cuando la Biblia habla del hijo pródigo, siempre pensamos en aquel que malgastó su vida, porque malgastó sus recursos, porque malgastó su dinero, porque se dedicó a cosas que fueron destruyendo ¿qué? Su vida. Pero muchas veces nosotros vamos destruyendo nuestras vidas porque aún muchas veces la destruimos con aquello que nos dedicamos a construir, con aquello que nos dedicamos a edificar en nuestras vidas. Nos dedicamos a llegar a tantos logros que después de haberlos obtenido
nos damos cuenta que ellos no respondieron a la necesidad que había en nuestro corazón. Pero Dios nos trae en un camino de arrepentimiento, entendido a la manera de Dios. Nosotros no necesitamos pensar como piensa un pastor. No olviden, no me cansaré de repetirlo. Lo que dice César Rodríguez no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es lo que dice Dios. Lo que dice un hombre se desvanece y desaparece, pero lo que dice Dios permanece. ¿Para qué? Permanece para siempre. De manera que aquel hombre, conocido como el hijo pródigo, llegó a un lugar donde había malgastado todos sus bienes, estaba en una condición muy crítica, y en esa condición crítica empezó a darse cuenta que él necesitaba ir de regreso a un lugar. ¿A dónde necesitaba regresar? A la casa de su padre. Y es muy importante que lo podamos entender como lo narra la Biblia, como lo describen las Escrituras, ¿sí? Porque hoy el arrepentimiento ha sido reconocer que soy pecador, que le fallé a Dios, que Dios me perdonó y ahora estoy delante de Dios para exigirle a Dios toda clase de cosas. Eso no es arrepentimiento, eso es pervertir el evangelio de Dios. El hijo pródigo dijo: he pecado contra el cielo y contra mi padre, volveré a la casa de mi padre. Pero él pensó en volver a la casa de su padre no para exigir, sino pensó volver a la casa de su padre, dijo, para que allí me contrate como un jornalero, para que allí trabajando pueda tener comida, pueda tener un lugar para dormir. De manera que él regresa a la casa del padre pensando no en qué iba a exigir, y cuando llega se encuentra con una sorpresa extraordinaria. Su padre sale a recibirlo, pero no es una celebración de que él haya malgastado su vida. Su padre sale a recibirlo porque ciertamente Dios está trayendo a ese hijo de regreso al plan que él dispuso para ese hijo. No dispuso que fuera una persona que malgastara su vida. Él dispuso que fuera una persona que encontrara la vida en la casa del Padre. De manera que este hombre llega y se ve sorprendido porque no llegó con demandas, pero Dios lo sorprendió con todo lo que le dio. Las oraciones que nosotros levantamos no hacen que Dios quede endeudado con nosotros. Dios no te debe nada porque tú oras. Dios no te debe nada porque tú ayunas. Dios no te debe nada porque tú das una ofrenda. Todo lo que nosotros damos, lo damos es como consecuencia de lo que ya hemos recibido. La vida cristiana no es una vida de demandas hacia Dios, sino es una vida donde estamos humillándonos para decirle: Señor, permíteme ver todo lo que me has dado, tanta misericordia, tanto favor, tanta gracia sobre cada uno de nosotros, pero desbordada de una manera sobrenatural, a tal punto que por no entender esa realidad, entonces nosotros nos decepcionamos de la iglesia. Y nos decepcionamos de la iglesia porque no vimos a Cristo. Mis amados, cuando tú ves a Cristo, jamás te vas a decepcionar de la iglesia, porque cuando la iglesia no expresa la vida de Cristo, pues lo único que hacemos es daño, malos ejemplos, malos testimonios, malos comportamientos. Pero porque no hemos visto a Cristo, porque hoy vivimos es como evangélicos, no como hijos de Dios. Es un serio problema, porque vivimos tratando de seguir una doctrina, pero no entendiendo que hemos sido llamados no a expresar letra, ni versículos a diestra ni a siniestra, sino que hemos sido llamados a ser la expresión de una vida que ha sido depositada dentro de cada uno de nosotros. Dios ha puesto un tesoro en una vasija de barro. Esa vasija somos tú y somos yo, sumamente frágiles, pero Dios ha puesto un tesoro para que ese tesoro se vuelva visible. La escritura dice: no se pone o no se enciende una luz para ponerla debajo de una mesa. Y en la antigüedad las lámparas particularmente eran de barro. Era una lámpara de barro
a la que se le ponía aceite, a la que se le ponía un pabilo y la que se encendía, porque en la antigüedad pues no había toda la electricidad, no había la luz artificial que hoy tenemos, la luz eléctrica, otro tipo de fuentes de estas no habían, de manera que esas lámparas de barro eran encendidas, ¿cierto? La lámpara no producía luz, la lámpara expresaba la luz del combustible que había sido puesto en ¿qué? En ella, y se ponía en alto donde alumbrara ¿quién? Donde alumbrara a todos, dice la Escritura. De manera que tú y yo somos esa lámpara donde Dios ha puesto la luz de la vida, y la luz de la vida es Cristo, y Dios desea que esa luz sea la que se haga ¿qué? Visible en cada uno de nosotros. Esa luz no se hace visible solamente por palabras, esa luz se hace visible en la medida que Dios quebranta nuestros corazones, hace visible la vida dentro de nosotros. ¿Cuántos aquí conocen una pepa de aguacate? ¿Sabían que la pepa de aguacate es una semilla de aguacate? ¿Cierto? Por cierto, dura, ¿cierto? Pero esa pepa de aguacate tan dura que para la mayor parte de nosotros, ¿dónde termina? En la basura, ¿cierto? Por dentro contiene vida. Y para que la vida que contiene esa semilla sea vista, a esa semilla se le tiene que podrir toda la dureza que tiene, de manera que cuando esa semilla se pone en tierra, la tierra lo que hace es desgastar completamente toda la fuerza que tiene, se pudre, se descompone, de manera que deje brotar la vida que hay dentro de quién, dentro de ella. Y ese es todo el proceso que Dios va haciendo en nosotros como creyentes. Va obrando a través de tantas circunstancias hasta que ese hombre exterior se quebrante totalmente y deje salir y deje ver la luz que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Porque a veces hemos sido tanto de nosotros que no se ha visto la luz que Dios ha puesto dentro de quién, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras vidas. Y como la excusa nuestra se volvió: somos frágiles, estamos en esta carne. Claro, el Señor dijo: son frágiles y están en esa carne, pero esa carne tiene un solo lugar, se llama la cruz. Si reconoces que hay carne, esa carne tiene un lugar y se llama ¿qué? Cruz. El lugar donde hay que crucificarla, donde hay que llevarla a la muerte, porque en el mismo lugar donde se produce la muerte es el mismo lugar donde se produce la vida. El mismo lugar donde este viejo hombre muere es el mismo lugar donde el nuevo hombre se manifiesta. Y el nuevo hombre no es un nuevo Pedro, el nuevo hombre no es un nuevo Eduardo, el nuevo hombre no es una nueva Dolly. El nuevo hombre es Cristo dentro de nosotros, es Cristo dentro de nuestras vidas, de manera que Dios vino a hacer algo glorioso y extraordinario dentro de cada uno de nuestros corazones. Por eso no se trata de las obras que hacemos para Dios, sino es de la obra que Dios hace dentro de cada uno de nosotros. La Escritura dice que nuestras obras son como trapo de inmundicia, ¿cierto? Entonces no estoy diciendo entonces que se porte mal y que haga las cosas indebidas, no. Esto es lo que nos lleva a entender, es que lo que Dios quiere es que todo lo que se exprese en nosotros sea producido por Dios en cada uno de nuestros corazones. No olvidemos, ¿dónde está todo el diseño de Dios? ¿En la vida de quién? De Jesús. ¿Dónde está el diseño para ser esposo? En Cristo. ¿Dónde está el diseño para ser esposa? ¿Dónde está el diseño para ser papá? ¿Dónde está el diseño para ser hijo? ¿Dónde está todo el diseño de Dios? ¿Está en quién? En Cristo. Cuando esa vida se expresa, tú no tienes que hacer fuerza para vivir el diseño de Dios. Simplemente el diseño de Dios se va a dar de manera que natural. Pero cuando lo que queremos es hacer una imitación del diseño de Dios, pues hay que hacer mucha fuerza. Cuando somos nosotros los que lo estamos tratando de hacer, ser esposo es muy difícil. Ser esposa es muy difícil.
Cuando es producto de lo que nosotros, ¿qué? De lo que nosotros hacemos. Pero cuando es el fruto de lo que Dios hace, todo es un gran gozo y es un deleite, porque complace el corazón de ¿quién? El corazón de Dios. Tener paciencia en el hombre natural es muy difícil. Nos enloquecemos. Pero mis amados, la paciencia que hay en Cristo es toda. El amor, el gozo, la alegría, la paz, ¿cierto? Y es lo que Dios quiere hacer visible en cada uno de nosotros de una manera especial. Que lo estamos buscando en las cosas externas, pero que Dios las puso todas en la vida de ¿quién? En la vida de su Hijo. Las cosas externas nos dan alegrías temporales. Si te suben el sueldo te da una alegría, ¿cierto? Pasan unos días y te endeudaste más, porque entre más tienes, más quieres gastar. Entre más tienes, más quieres subir tu estatus de vida, tu estándar, y cada vez entonces, pasado unos meses, lo que te rendía ya no te rinde y necesitas otro aumento de sueldo. Eso jamás va a satisfacer ¿qué? Tu corazón y tu vida. Pero mis amados, cuando pruebas cada día más de Cristo, la vida de Cristo siendo probada dentro de ti, cada día va a traer una plenitud incomparable a tu corazón e incomparable a todo tu ser. Hemos venido estudiando acerca de cómo Dios nos ha reconciliado ¿con quién? Con Él. Y que lo único que nos ha reconciliado con Dios es la vida de Jesús. Dios estaba reconciliando consigo al mundo, de manera que a nosotros no nos reconcilia con Dios una oración, no nos reconcilia con Dios una asistencia a culto, no nos reconcilia con Dios una lectura bíblica. Lo que nos reconcilia con Dios es la vida del Hijo. Lo único que une a la iglesia con el Padre es la vida de ¿quién? Es la vida de Jesucristo. Si la vida de Jesucristo no está, no importa qué hagamos la iglesia, no importa cuántas actividades realicemos, estamos separados de Dios, aunque estemos haciendo cosas que parecen correctas a los ojos humanos. Y cuando la vida es la vida de Cristo, no depende de un lugar, ¿cierto? No depende de un lugar. En este vasito que tengo acá, este vasito en este momento es un material de vidrio. Y este vasito de vidrio en este momento contiene agua. En este momento este vaso está aquí en el lugar donde se predica la palabra, aquí donde nos reunimos la iglesia del Señor, ¿cierto? Y estando aquí, este vaso es un vaso que ¿qué contenido tiene? Agua. Pero si me llevo este vaso ahora que salga y me lo llevo para la casa, cuando esté en la casa y tenga este vaso, es un vaso que ¿qué contenido tiene? Y si mañana me llevo este vaso y lo tengo allá en el trabajo ¿qué contenido tiene? Mis amados, eso es ser cristiano. Ser cristiano no es aparecer con un contenido de 10 a 12 los domingos que se desvanece todo el resto de la semana. Es un contenido que Dios ha puesto en tu vida, que donde quiera que estés, ahí está presente, que cuando no se hace visible, ciertamente es porque estás alimentando otras cosas en tu corazón. Cantábamos al comienzo, menos de mí y más de quién, y más de Él. Cuando hay mucho de mí, la semana es muy difícil, las relaciones son muy complicadas. Pero cuando hay menos de mí y más de Él, todo es completamente ¿qué? Todo es completamente diferente. No olvidemos. ¿Cómo es el perdón a la manera de Dios? Que derrumba el concepto que nosotros tenemos de perdón a la manera de los evangélicos. Los evangélicos tenemos el concepto del perdón, y más entre nosotros mismos es: si el otro me falló, ¿qué esperamos nosotros como evangélicos? Si ese otro es cristiano, espero que reconozca que se equivocó, que venga y me pida perdón, que ojalá venga con la intención de no volverlo a hacer, de no volverme a fallar. Y entonces si me pide perdón, ¿qué hago yo? Lo perdono, ¿sí o no?
pero está muy bien definido. Ese es el concepto evangélico. Por eso les decía, nosotros hemos vivido como evangélicos, no como hijos de Dios. Porque ¿cómo es el perdón a la manera de Dios? El perdón a la manera de Dios es: Angélica me ofendió. Escuche, Angélica me ofendió. A la manera de Dios es: yo busco a Angélica, yo perdono a Angélica, y si Angélica me hizo daño, yo pago por el daño que Angélica me hizo. Le pregunto, ¿no fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Quién ofendió a quién? Nosotros ofendimos a Dios. ¿Y quién nos buscó? El ofendido. ¿Se da cuenta que nosotros vivimos es como evangélicos, no como hijos de Dios? Como evangélicos nos hemos hecho un mundo de doctrinas que nos tienen alejados a los unos de quién, de los otros, y no viviendo en el amor de Dios. Jesús sobre sus hombros pagó la deuda que nosotros que nosotros teníamos. Si vas a perdonar a la manera de Jesús, tú pagas por el que te ofendió. Y eso sí que tiene que derribar cosas ¿en qué? En nuestro corazón y en nuestra vida. Porque eso requiere ¿qué? Humillación de parte nuestra. Humillación de nuestro corazón, para que no sea yo ni mis demandas de justicia, sino sea la gloriosa vida de Dios la que se esté ¿qué? Manifestando, ¿cierto? Leer a la manera del hombre la Biblia cuando dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de un todo por amor de vosotros, aunque amándolos más he amado menos. Eso en la mente humana dice: eso solamente lo haría un tonto. ¿Cómo va a dar más para recibir menos? Pero mis amados, ya Jesús dio el más en la cruz del Calvario. Lo dio todo por gente que muchas veces le hemos dado migajas a Jesús. Él lo dio todo por personas que realmente hemos dado muy poco. ¿Por quién? Por Él. Y eso nos sorprende de una manera especial, porque va moviendo nuestras estructuras. Necesitamos que nuestra estructura evangélica sea sacudida de una manera tremenda en nuestro corazón. Necesitamos vivir la vida de ¿quién? La vida de Cristo. Si tú vienes con todas las quejas delante de Jesús sobre tu esposa, Jesús te va a mandar a una sola cosa: Señor, mi esposa alega mucho. Señor, mi esposa da cantaleta. Señor, mi esposa talla todo el día. ¿Sí o no? ¿Con qué esperanza va uno a donde el Señor? La esperanza con la que uno va a donde el Señor es: cámbiamela, Señor. Y si no me la vas a cambiar a ella, cámbiamela por otra, ¿cierto? Porque así se ha vuelto de fácil las cosas aún dentro del cristianismo, ¿cierto? Y más ahora que las leyes del mundo cada día facilitan más que se rompan las relaciones, ¿cierto? Hoy en día, aunque una sola persona se quiera divorciar, es suficiente para que pueda solicitar el divorcio. Aprobaron hace poco. Pero si uno va donde el Señor con todas esas quejas, el Señor le va a dar una sola respuesta: ve y ámala. Ve y ámala. Y uno empieza muy duro: Señor. Y el Señor dice: ve y ámala. Sí. ¿A qué nos mandó el Señor? En esto conocerán que son mis discípulos, en el amor que tengan los unos por quién, por los otros. Por eso todos los asuntos, si no los aprendemos a resolver primero con Dios, va a ser muy difícil resolverlos entre quién, entre nosotros. Cuando todos tus argumentos se quiebran a los pies de Cristo, tú no tienes problema en salir, como dice la Escritura. Vemos el mugre en el ojo ajeno hasta que nos damos cuenta de del árbol que hay en nuestro propio ojo. Pero cuando a los pies de Cristo Dios lo limpia, salimos y nos damos cuenta que el problema no estaba afuera, el problema estaba ¿dónde? En mi corazón.
y que lo que necesito que se exprese es la vida de Dios. No olvidemos, el ser humano no tiene amor, aunque lo llamamos amor. Y no lo olvides, el ser humano tiene afecto natural. ¿Y en qué se diferencia el afecto natural del amor? Que el afecto natural hace acepción de personas. El afecto natural hace que usted dice: yo amo a los míos, amo a mis hijos, amo a mis papás, amo a mi familia, y esos son los míos. Eso lo hace el afecto natural. Pero ¿sabe qué hace el amor de Dios? El amor de Dios hace que amemos a todos. ¿Por quién? Por igual. Hace que amemos de una manera que diferente. Pero para eso Dios tiene que quebrar lo que nosotros somos para manifestar todo lo que Él es en cada uno de nosotros. Vaya conmigo entonces, por favor, a Colosenses capítulo número 1, verso 13. Veíamos la semana anterior que el problema del ser humano no está afuera. El problema del ser humano no es circunstancial. El problema del ser humano no es de salud. El problema del ser humano no es social. El problema del ser humano no son los gobernantes. El problema del ser humano está dentro del ser humano. El problema no está afuera. El problema está ¿qué? El problema está dentro. Porque cuando Jesús vino, le pregunto, ¿era peor el gobierno de Chávez o el gobierno del César? El César que gobernaba cuando vino Jesús, o el gobierno del Herodes que había cuando vino Jesús. Del Herodes que despreció cara a cara a Jesús, porque cuando se lo trajeron, lo primero que le dice a Herodes a Jesús es: ¿cuánto había deseado verte? Hazme un milagro. Y cuando Jesús guardó silencio y no le hizo el milagro, lo expulsó y dijo: me lo sacan de aquí, no lo quiero volver a ver. Y lo mandó sacar de su presencia. Eso dice la Escritura. La pregunta es: ¿por qué cuando Jesús vino en su época no hizo un movimiento para quitar a Pilato, a Herodes y al César del gobierno? Es más, después de que Jesús resucitó y fue al cielo, seguía al César, seguía a Herodes y seguían los gobernantes. Porque el Señor nos estaba diciendo claramente: el problema del hombre no es ese. El problema del hombre es en la naturaleza que tiene. El problema que nosotros tenemos no es ser salvados de circunstancias difíciles, de problemas de salud, de situaciones económicas, aunque Dios en su gran misericordia nos ayuda en todo eso. El problema del ser humano es que necesita ser librado de una naturaleza que permanentemente se rebela contra Dios. ¿Cierto? ¿Por qué hay días que te da por no orar? Porque apareció el dominio de esa naturaleza que se rebela ¿contra quién? Contra Dios. Y lo único que Dios quiere hacer con esa naturaleza es librarte de ella para poner en ti una que quiere hacer toda la voluntad preciosa y maravillosa del Señor. Colosenses 1:13 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? Al reino de su amado Hijo. Les preguntaba la semana anterior al terminar: ¿dónde están las tinieblas? No están afuera. Las tinieblas están dentro de cada uno de ¿quién? No tenemos tinieblas, somos tinieblas. Y Dios vino a sacarnos de ese mundo en el que estábamos para ponernos en el reino de ¿quién? De su Hijo amado. Pasarnos de las tinieblas a su luz, ¿qué? A su luz admirable. Cuando hablamos del reino de Dios, necesitamos entenderlo a la manera como Dios lo dispuso, ir conectándonos con las cosas
celestiales de una manera especial. No olvidemos, el concepto que nosotros tenemos de reino es el que apareció en el mundo y al que han ejecutado los gobiernos del mundo. Llámese imperio, llámese reinado, llámese presidencia, llámese dictadura. ¿Cuál es el pensamiento que el ser humano tiene frente a todo esto? Que haya un gobernante, ¿cierto? Y que ese gobernante pueda determinar leyes, pero normalmente las leyes en las que estamos pensando es que sean leyes de nuestro ¿qué? De nuestro gusto, leyes que de acuerdo a nuestros pensamientos nos beneficien. ¿A quién? A nosotros, ¿cierto? Gobernantes que hagan cosas que nos mejoren la vida. Entonces pensamos en qué bueno los gobernantes que bajen los impuestos, que den leyes más justas. Pensamos en alguien que haga funcionar las cosas, que las EPS puedan funcionar bien, ¿cierto? Y eso es lo que está esperando todo el mundo. Alguien que venga y cambie todas las cosas externas, pero nadie quiere alguien que venga y lo cambie a él. Y Jesús vino a hacer todo lo contrario a lo que el ser humano esperaba. El ser humano espera a alguien que venga y cambie todas las cosas, pero no alguien que venga y lo cambie. ¿A quién? A él. Y Jesús no quiere cambiar las cosas. Jesús te quiere cambiar a ti y me quiere cambiar a quién, y me quiere cambiar a mí. Es lo que Él quiere hacer en cada una de nuestras vidas, librarnos de nosotros mismos. Ese tipo de rey es con el que el hombre ha soñado. El rey que le conceda o que le pueda dar todo lo que el hombre necesita y que el hombre pueda seguir haciendo todo lo que a él le parece. Ese es el tipo del rey con el que el hombre sueña. Alguien que me dé todo lo que necesito, pero que yo siga haciendo todo lo que se me dé la gana. Ese es el tipo de rey que nosotros queremos, pero no es el rey que Dios ha dispuesto en su palabra. Le voy a hacer unas preguntas y medítelas usted ahí en su corazón. Y usted mismo le responde a esa pregunta, ¿sí o no? Si te preguntaran ¿para qué quieres un mejor trabajo? Con toda seguridad que la respuesta no es para manifestar la vida de Dios. ¿Para qué quiero un mejor trabajo? Para hacer lo que yo quiero. ¿Sí o no? Siguiente pregunta. ¿Para qué quieres un mejor salario? Para darme gusto en lo que yo quiero. ¿Para qué quieres una mejor familia? Para vivir como yo quiero. ¿Para qué quieres una mejor salud? Para sentirme como yo quiero. ¿Sí o no? Entonces, todo lo que tú estás pensando, ¿lo estás pensando para la gloria de Dios? No, lo estás pensando para ti, para tus gustos, para tus deseos. Santiago capítulo 4 verso número 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís para gastar en vuestros deleites. Esa misma porción de Santiago 4:3 en la Nueva Traducción del Viviente dice: y aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Entonces queremos una cantidad. No está mal desear cosas. El asunto es que eso desnuda lo que hay en nuestro corazón. Les preguntaba ahorita todas esas interrogantes que miramos, ¿y dónde terminan centrados? En nosotros. ¿Dónde queda Dios? Entonces fíjese, el tipo de reinado que Dios dispuso para nosotros es darte todo lo mejor para que tú sigas viviendo como te parezca. Y nuestro parecer es un caminar que permanentemente está ofendiendo ¿a quién? Ofendiendo a Dios. ¿Cuántas veces alzamos las manos y no nos hablamos con hermanos dentro de la misma congregación? No nos saludamos. Hay gente que deja de congregarse para no ver a otro.
¿Para no saludar a quién? Para no saludar a otro. Es más, para no pagarle lo que le debe. ¿Cierto? Porque ¿qué es lo que nosotros soñamos? El sueño del ser humano no es: Dios, provéeme para poder pagar, como dice la escritura, en cuanto dependa de vosotros, no debáis. ¿Sí o no? El sueño de nosotros es que todos vengan y me perdonen las deudas. Y empezamos un caminar muy fuera de la voluntad de quién, muy fuera de la voluntad de Dios. Todo siempre pensando en quién, en nosotros, pero poco pensando en el Señor. ¿Cuál es el deseo del hombre? Que Dios le dé gobierno, no que Dios gobierne ¿qué? No que Dios gobierne, no que Dios gobierne su vida. Y eso es muy llamativo. Para el ser humano es muy llamativo. ¿Por qué son tan llamativas las predicaciones de que Dios te puso como cabeza y no como cola? Y sacada de contexto, del contexto para el que Dios la dio. Es que Dios te puso como cabeza y no como cola, y empezamos a desear cosas ¿en qué? En nuestro corazón. Es que Dios nos llamó para ser herederos y gobernar sobre la tierra, y eso se vuelve atractivo ¿para quién? Para el corazón humano. Ahora la pregunta es: si un creyente gobierna, ¿habrá justicia? Le pregunto, si un creyente gobierna, ¿habrá justicia? ¿Será que sí? No. Siempre que haya gobierno humano habrá injusticia. Injusticia. La única manera de que haya justicia es que el gobierno de Dios sea el que esté dentro del corazón de quién, de cada uno de nosotros. Mire, a un cristiano se le da oportunidad de gobernar, se le da una oportunidad de probar un poquito de autoridad. ¿Y qué quiere ese con la autoridad que le dieron? Quiere que le rindan pleitesía, quiere que le den honra, quieren que todos estén al servicio de quién. ¿Al servicio de quién? Al servicio de Él. Le pregunto, ¿en qué se parece eso al Jesús que vimos caminar sobre la faz de la tierra? Si vino el dueño de todo, el que estaba por encima del César, y el que estaba por encima del César un día se bajó de la mesa, tomó una toalla, tomó un lebrillo y empezó a lavar los pies de quién? Los pies de sus discípulos. Entre más tenía, menos exigía. Entonces le pregunto, ¿será que entonces si Dios pone un cristiano a gobernar, entonces habrá justicia porque hay un cristiano? No, en ninguna manera. La única manera de que haya justicia es que el que gobierne el corazón del humano sea la vida de Cristo. Es la única manera de que haya ¿qué? De que haya justicia. Porque todo lo que sale del hombre, ¿qué produce? Muerte, produce daño, produce destrucción. Porque la vieja naturaleza que hay en nosotros es ingobernable. Por eso Dios dispuso un solo lugar para ella. ¿La cruz de qué? La cruz del Calvario. Entonces hay una pregunta: si queremos entender el reino de Dios, necesitamos considerar qué es un reino. Reino, busqué algunos significados. Reino, tanto en las palabras hebreas como en las palabras griegas que aparecen en la Biblia, la palabra solo reino significa autoridad o reinado de un rey. Y dice que tiene que tener 4 elementos. Escuche, 4 elementos ese reino. Tiene que tener un rey, tiene que tener un territorio, tiene que tener unas leyes y tiene que tener unos súbditos. Elementos para que haya un ¿qué? Para que haya un reino, ¿sí? De manera que voy a primero a definir una cosa como lo pensamos los creyentes. ¿Qué es el reino de Dios? Como lo vemos en la iglesia normalmente, como yo lo veía.
¿Será que es un sentimiento en el corazón? Es que yo siento que eso es el reino de Dios, ¿cierto? ¿Será que el reino de Dios son las congregaciones que han existido? Los lugares donde el pueblo de Dios se reúne. ¿Será que el reino de Dios se encuentra en el cielo? ¿El reino de Dios era un montón de gente leyendo la Biblia? ¿Será un puñado de gente sentados en una congregación esperando que otros les diga qué tienen que hacer? ¿Será eso el reino de Dios? ¿Será el reino de Dios cultos, ceremoniales? ¿Será el reino de Dios ministerio, dones? ¿El reino de Dios será un concepto, una doctrina? ¿Es un tipo de teología? El reino de Dios es un programa que construye la iglesia y cada lugar lo construye a su gusto, ¿cierto? Si usted mira cada local donde nosotros nos congreguemos, no está construido conforme al diseño de Dios. Cada local donde nos congregamos está construido conforme al gusto de los que lideran. Los que lideran tienen unos gustos y los van plasmando en la forma en cómo van adecuando el salón. Entonces el salón termina siendo ¿de quién? Es del gusto, pero nosotros le agregamos que todo eso hace parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es expresada solamente en una vida. ¿La vida de quién? La vida de Cristo. Todo lo demás son los gustos ¿qué? Son los gustos nuestros, ¿cierto? Hace como 3 noches que me pidieron unas fotos, me puse a mirar unas poco de fotos de la iglesia, ¿cierto? Y siempre la iglesia ha tenido los colores que a mí me gustaban. Antes tenía cortinas azules. Siempre me ha gustado el color azul como el color favorito, y tenía las cortinas azules. Las paredes se pintaban azules, ¿cierto? Entonces cada lugar termina siendo decorado con el gusto de las personas que dirigen ¿dónde están? Por eso no es el reino de Dios. Toda esa cantidad de cosas que acabamos de leer. El reino de Dios es la vida de Dios puesta en un ser humano, y esa vida puesta dentro de ese ser humano, ejerciendo dominio y gobierno en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento. ¿Y sabe qué tiene que ocurrir? Y ha pasado en todo. Para que un reino aparezca, ¿qué tiene que pasar con otro? ¿Ustedes recuerdan en la historia anterior o en la historia del ser humano que siempre cuando un rey invadía otro territorio, lo primero que buscaba era a la familia del que había reinado y a todos sus descendientes para matarlos? ¿Y cuál era el deseo de darle muerte a todos ellos? Que no se volvieran a levantar, a volver a recuperar ¿qué? Sino que quedaran para siempre arrancados de su gobierno. Y es lo mismo que Dios ha hecho. Nosotros hemos sido gobernados por la vieja naturaleza, es la de que hemos estado acostumbrados a cederle el dominio de todas las cosas en nuestro corazón. ¿Dónde está el mal carácter? En la vieja naturaleza, ¿sí o no? Cuando aparece el mal carácter, ¿a qué le dimos dominio? Un reino erradicado al que le dimos nuevamente lugar. ¿Dentro de quién? Dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón. Para que un reino nuevo se manifieste, el anterior tiene que desaparecer. Y por eso ciertamente dice la palabra del Señor que la vieja naturaleza no heredará con la nueva. Por eso tenemos una lucha dentro de nosotros, una lucha
que vamos recibiendo claridad todos los días. Tenemos una lucha. Pablo lo expresó: lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Se encontró con una lucha. ¿Cuántas veces te has ido pensando en que quieres honrar a Dios? Y llegamos a la casa y nos descompusimos de tal manera que la honra, ¿dónde quedó? O terminamos haciendo cosas que definitivamente no expresaron el deseo, porque lo estábamos expresando desde un deseo del hombre que no puede complacer el corazón de Dios. Nosotros necesitamos un cambio de naturaleza. Hace muchos años el Señor me ha permitido leer una historia, tal vez se las he contado, algunos la han escuchado. La historia de un hombre que tenía un cerdito y lo adoptó como su mascota personal. Hoy en la era moderna hay muchos que tienen mini pig. Adoptaron cerditos en lugar de perros, los tienen como mascotas. Y este hombre llevaba a su cerdito mascota y lo mandaba a bañar, le mandaba a poner pañoleta, le ponían moños al cerdito, perfumaban al cerdito, y él salía feliz con su cerdito al parque. Y en el parque le soltaba le quitaba la correa para que el cerdito se moviera con libertad. Y el cerdito salía corriendo, y en el primer barrizal que encontraba, acabado de haber sido perfumado, acabado de haberle puesto moñitos, de haberle puesto pañoleta, allá aterrizaba y se revolcaba. Y el dueño se ponía muy triste de que su cerdito hiciera eso. Un día, sentado en el parque, apareció un hombre al lado y le dijo: ¿por qué está triste? Y él le contó. Le dijo: yo soy veterinario y yo le puedo operar su cerdito, se lo puedo cambiar en una ovejita. Y él se puso feliz, se lo llevó, le hizo una cirugía y lo volvió una ovejita. Se lo trajo y se veía blanco, bonito, hermosa. Qué oveja tan atractiva. Venía con moños, venía con pañoleta. Él está feliz con su mascota. Salió al parque, le soltó la correa y la ovejita salió corriendo, y en el primer barrizal se revolcó. El hombre ya no se paró triste, sino se paró enojado y se fue hasta donde el veterinario a hacerle el reclamo. ¿Qué pasó aquí? Si usted me cambió el cerdito en una ovejita, ¿por qué ahora esta ovejita salió a revolcarse en el barro si las ovejitas no se revuelcan en el barro? Los que se revuelcan son los cerdos. Aquel hombre lo miró y le dijo: yo le hice fue una cirugía, yo no le puedo cambiar la naturaleza al animalito. Él por fuera se ve como oveja, pero por dentro sigue siendo el mismo marrano de siempre, ¿cierto? Tristemente, hoy hay muchos que se dicen cristianos, que por fuera se ven como ovejas, pero siguen siendo los mismos marranos de siempre. Porque creímos que era cambiar la apariencia, y es un cambio de naturaleza, porque la vieja naturaleza no sabe sino revolcarse en el lodo, en el pecado y en la maldad. No sabe hacer sino lo que ofende a quién, sino lo que ofende a Dios. Por eso necesitamos una nueva vida, y es lo que Dios nos ha proporcionado, y es lo que Dios quiere hacer visible dentro de cada uno de nosotros. Pero como a nosotros nos gusta que nos hagan fiesta por cualquier cosa buena que hacemos, y a veces nos pasa lo de que decían del burro que le echan flores y se las come. Un predicador tenía un amigo
Y ese amigo, que era muy entrañable para él, murió. Y él fue invitado a la congregación donde su amigo asistía a las exequias. Habían preparado toda la ceremonia para hacerle la despedida a ese amigo y él asistió. Él dice que él estaba allá sentado cuando el pastor local empezó la ceremonia, cantaron y después el pastor empezó a hablar de su amigo. Y dice, pero en la medida que empezó a hablar de mi amigo me fue dando mucho enojo, tanto enojo que yo quería pararme y darle un golpe en la cara al pastor, porque el pastor empezó a hablar y llevaba media hora hablando de todas las cosas buenas que había hecho mi amigo, de cómo mi amigo había aportado dinero en la iglesia, de cómo mi amigo había pintado la iglesia, de cómo mi amigo había trapeado la iglesia, de cómo mi amigo había limpiado sillas en la iglesia, de cómo mi amigo había servido en la iglesia. Y dice, y entre más lo oía, más rabia me daba. Y decía, ¿y este hombre por qué dice estas cosas precisamente en este día? Y dice, y cuando estaba lleno de enojo y con el deseo de pararme y decirle, no hable más, el pastor había hecho en ese momento un alto en el camino, después de haber hablado media hora de las cosas buenas que había hecho el hermano, y dijo, pero tengo que decirles una noticia esta mañana, que ninguna de las cosas buenas que él hizo le sirven para entrar al reino de los cielos. Tal vez le sirven para que todos ustedes tengan un buen concepto de lo que él hizo, pero ninguna de esas obras le sirve para entrar al cielo, porque la única obra por la que podemos ser aceptos para entrar a los brazos del Padre es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. De manera que nadie, si él está disfrutando hoy de Dios, no es por nada que él haya hecho, sino por todo lo que Cristo. Y dice que ese hombre ya en la silla no quería pararse a darle un puño, sino quería pararse y darle un beso al pastor, porque la mayor parte del tiempo hacemos mucha bulla de las cosas que hacemos nosotros, pero se ve muy poco de la obra de Cristo en nosotros. Y la única obra que ha de permanecer para siempre es la obra de ¿quién? Es la obra de Cristo. Y es la obra que Dios quiere establecer. Por eso el reino de Dios está en la vida de ¿quién? En la vida de su amado Hijo. Mateo 4:16. Vamos a terminar por hoy. Mateo 4:16. Dice la escritura: el pueblo, 4:16 de Mateo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y está hablando de esas ciudades que Jesús estaba visitando, y hace una referencia a en qué condición estaban esas ciudades y los habitantes que habían en quién, en ellas. Estaban en sombra de qué, muerte. Estaban en qué, en tinieblas. Las tinieblas, mis amados, es importante que lo entendamos. Un pueblo asentado en tinieblas no nos habla de lo que acontece con los gobiernos, no nos habla de eso, no nos habla de lo que acontece con el clima. Un pueblo asentado en tinieblas no nos habla de lo que acontece con la economía o con las enfermedades, o de lo que acontece con la inseguridad, con la violencia. Todas estas cosas son señales de una enfermedad más profunda en el corazón, ¿qué? En el corazón humano, de una enfermedad mayor en la vida del ser humano, y es la muerte espiritual. Todas esas cosas son lo que evidencian que hay un problema mayor. Todas estas cosas lo que hacen es señalar la ausencia de la vida de Dios en el corazón humano. Violencia, ¿cierto? La pregunta es: ¿será que un buen gobernante podrá cambiar toda la violencia intrafamiliar que hay, por ejemplo, en nuestra nación? Me asombraba.
Decía un indicador del 31 de diciembre, que supuestamente es una fecha familiar, que la policía atendió 33,000 casos de riñas y peleas descontroladas en una sola noche. Y nos deja ver que no importa cuán bueno sea el gobernante, no puede cambiar ese valle de sombra de muerte que hay en el corazón humano. Un pueblo asentado en tinieblas no es por ese tipo de cosas. Nosotros creemos que un pueblo asentado en tinieblas es el habitante de la calle, aquel que está ya consumido por las drogas, aquel que pasamos y tiene una bolsita y está ahí aspirando pegante boxer, a ese que vemos allá tirado en la calle completamente ebrio. Pensamos que ese no. Hay cantidad de gente que está en puestos muy especiales y está sentado ¿en qué? En tinieblas. Hay gente que ha alcanzado éxito y está asentado ¿en qué? En tinieblas. Gente que ha adquirido posesiones, ha tenido logros y está asentado ¿en qué? En tinieblas. Porque cuando el hombre pecó, perdió la vida de Dios y el gobierno de Dios sobre su vida. ¿Cuándo está el hombre asentado en tinieblas? Cuando el gobierno de Dios no está en su corazón, cuando el gobierno de Dios no está dentro de él. De manera que un reino tiene un rey, un territorio tiene leyes y tiene súbditos. Y si nosotros miramos, todo eso se cumple en la vida de Cristo. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿Cuál es el territorio donde Dios va a gobernar? Nuestro corazón. Porque en todo lo externo Dios tiene el gobierno. Donde no tiene el gobierno es en el corazón ¿de quién? Del hombre. ¿Cuál es la ley con la que va a gobernar? No es Biblia. Romanos 8:1 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. De manera que está hablando es de algo espiritual aconteciendo en el hombre ¿qué? En el hombre natural. ¿Y quiénes son todos esos sobre los cuales opera su reino? Todos los que han sido hechos sus hijos por esa gracia maravillosa en la cruz del Calvario. La pregunta es: ¿cuánto acontece del reino de Dios en nuestro corazón? ¿Hay reino de Dios en nuestra vida? La vida de Dios llegó para dirigirnos, para guiarnos. Afuera hay un mundo. Hoy hay iglesias construidas para el gusto de todos, pero la única iglesia construida para el gusto de Dios tiene un solo olor y un solo sabor. Se llama ¿qué? Cristo. Huele a Cristo. Tiene la vida de Cristo. Y cuando tiene la vida de Cristo, esa iglesia se ve diferente al mundo. Y el mundo no la va a anhelar, el mundo no la va a desear, pero sí va a ser el deseo del corazón del Padre. Una iglesia deseada por Dios, rechazada por el mundo, pero deseada ¿por quién? Por Dios. Porque el mundo nada tiene que ver ¿con quién? Con ella. Nada tiene que ver con ella. Mis amados, estamos viviendo tiempos donde estamos a puertas de su venida y a puertas de la manifestación del anticristo. Si el gobierno de Dios no está en nuestras vidas, fácilmente podremos inclinar el corazón ante cualquier gobernante que aparezca a dar soluciones a todas las cosas en la vida del ser humano, pero que no puede solucionar el mayor problema que el ser humano tiene, y es la muerte espiritual. Solo la vida de Cristo es la que puede vencer dentro de cada uno de nosotros. No vinimos a que se nos cambie la apariencia, no vinimos a vestirnos como cristianos, ¿cierto? Antes, cuando usaba corbata, ¿sí? Un día iba a venir sin corbata a predicar a la iglesia y el hijo mío
salió y me miró y dijo: papi, hoy no se va a poner el uniforme de pastor, ¿cierto? Porque no es ponernos un vestido humano, es estar vestidos por dentro de Cristo y revestidos. Alguien dijo lo siguiente: ¿qué es estar revestido de Cristo? Ponga este vaso de agua dentro del mar, y este vaso por dentro se va a llenar de agua, pero por fuera va a estar rodeado ¿de qué? De agua. Por dentro lleno y por fuera revestido. Todo lo que vive y expresa su vida es la vida maravillosa que Dios ha puesto en nosotros. Amén.